Buenas. La verdad es que no tenía planeado hacer este dibujo, ni tampoco tenía pensado grabar el proceso, pero el otro día me desperté con bastantes ganas de hacer algo totalmente diferente. Y a totalmente diferente me refiero sobre todo a salirme de mi zona de confort, que es básicamente no utilizar mi sketchbook, utilizar otro tipo de papel o no usar los rotuladores en base de alcohol. Así que usé las acuarelas y un papel totalmente diferente y dejé que fluyese. Al principio me dio un poco de ansiedad porque siempre tengo todo planificado, me he acostumbrado a hacer eso, antes no era así, pero ahora me he acostumbrado a hacerlo y ahora no es que me cueste dejarme llevar, pero el hecho de no tenerlo planificado hace que al principio me sienta un poco incómoda. Pero dije, venga, confía, déjate llevar, confía en el proceso. De esto se trata dibujar, de confiar en el proceso y de aprender de lo que salga. Y menos mal que continué con el dibujo, porque el resultado al final me acabó gustando bastante. Pero no solamente el resultado final del dibujo, sino la idea que engloba el dibujo en sí. De hecho, gracias a este dibujo he pensado más cosillas en relación a la idea que ha ido surgiendo conforme lo he ido dibujando, y creo que no será la última vez que veáis a este personaje, así que menos mal que me dejé llevar. Y bueno, como he dicho, voy a seguir trabajando en esta idea, pero de forma totalmente experimental. Quiero practicar y quiero ver qué es lo que va saliendo y disfrutar obviamente del proceso sin tener que pensar en si va a tener un fin este personaje o un fin esta historia, simplemente garabatearlo y a ver qué sale. Para acabar ya de hablar, básicamente en este vídeo, voy a finalizar explicando un poco la idea que se me ha ocurrido mientras hacía este dibujo. Pero voy a intentar simplificarla, porque si no, me quedo aquí horas hablando. Así que básicamente la idea principal sería: una medusa se transforma en un humano, adquiriendo esa conciencia humana. He querido elegir una medusa porque el otro día me salió una foto y dije, ¡buah! Es que, ¿te imaginas ser una medusa? O sea, sé que suena a lo mejor un poco raro, pero ves las medusas y están tan tranquilas, están dejándose llevar por el océano como si no tuviesen ningún tipo de preocupación. Las admiro, pero ¿qué pasaría si se convierten en humanos? O sea, centrándome más en que adquieren esa conciencia humana, estarían malditas, o sea, sería una maldición, porque empezarían a tener conciencia de todo, de su propia existencia, de sus propios sentimientos, de lo que sí y de lo que no, de lo que tiene sentido y de lo que no tiene sentido, y dejarían de tener esa tranquilidad, esa paz, esa armonía que tienen simplemente existiendo. Creo que al final simplemente estoy siendo un poco cruel porque estoy transformando esta tranquilidad de no tener ningún tipo de preocupación a convertir ese océano en un oscuro mundo de preocupaciones y sentimientos negativos para este personaje que es la medusa. Y bueno, no voy a seguir hablando más porque como siga hablando aquí me quedo yo 3 horas perfectamente. Muchas gracias por escuchar y espero que disfrutéis mucho del proceso de este vídeo.